El Festival de Avándaro, luz y sombra para el rock mexicano. ¡Avándaro! ¡Avándaro! Comencemos esta historia por el final. Después del 12 de septiembre de 1971, los miles de asistentes al Festival de Rock y Ruedas de Avándaro no supieron que se estaba gestando uno de los periodos más negros de la música en México. El gobierno decretó que el rock estaba prohibido. Las reuniones de los jóvenes serían perseguidas, pues a partir de ese día se les consideró rebeldes y se les consideró una amenaza pública. Los grupos que tocaban este ritmo, que hasta ese momento podían presentarse abiertamente, tuvieron que refugiarse en lugares clandestinos, lotes baldíos y sótanos denominados hoyos funkis. Si la policía encontraba uno de estos lugares, enseguida se hacían redadas para detener a los alborotadores. El rock murió en México durante casi 15 años. Pero, ¿qué pasó en Avándaro? ¿Qué ocasionó el enojo del gobierno? No sabemos muy bien dónde comenzó la historia. Posiblemente la idea comenzó con el programa La Onda de Woodstock, que conducía Jacobo Zabludowski los domingos por la mañana y que producía a un joven llamado Luis de Llano. ¿Por qué no hacer que la música de México sea una influencia sobre el mundo? Un grupo de jóvenes empresarios, Eduardo y Alfonso López Negrete y Justino Compeán, le propusieron a de Llano hacer una noche mexicana previa a una carrera de autos que se realizaba año con año en Avándaro, en el Estado de México. A de Llano le pareció muy buena la idea. Podían aprovechar el programa de Jacobo para hacer promoción del evento. El presupuesto asignado fue de 40,000 pesos y se trataría de buscar a los dos mejores exponentes del rock en México, la Revolución de Emiliano Zapata y Javier Batis, con un pago de 20,000 pesos para cada uno de ellos. A Batis le pareció una ofensa tocar con tan poco dinero, y la leyenda cuenta que casi se pelea a golpes, pues quería el presupuesto completo. La Revolución no pudo por cuestiones de agenda. El coordinador musical fue Armando Molina, que conocía muy bien la industria musical y manejaba varios grupos de rock. Poco a poco fue invitando a algunas bandas que aceptaron gustosas. De 2 grupos pasaron a 4, luego a 8. Al final, 11 bandas tocaron por una paga simbólica. Los Duk Duks, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Yaquis, Tinta Blanca, El Amor y unos jóvenes impresionantes. Unos jóvenes llamados Three Soul in My Mind, con Alejandro Lora a la cabeza. Oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor. Lo que iba a ser una noche mexicana pasó a ser el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Se decidió que comenzaría en la noche del sábado 11 de septiembre y acabaría a las primeras horas del 12 para dar paso a la carrera de autos. Jacobo Zabludowski invitó a los jóvenes a través de su programa. Se invitó a ir a Avándaro, a unos pocos kilómetros de Valle de Bravo. 25 pesos costaba el boleto. Esto se vendió en las principales tiendas de discos. Se esperaban que llegaran alrededor de 30,000 jóvenes al lugar. No sabemos qué pasaba por la mente de los organizadores, pero lo que ellos imaginaban estaba muy lejos de lo que sería realidad. Desde el jueves 9, miles de jóvenes comenzaron su peregrinar a Avándaro, pidiendo aventón en auto o los más osados caminando desde la Ciudad de México durante varias horas. El escenario iba a ser un rectángulo de apenas 20 metros por 10, levantado a 6 metros sobre el piso. Y se estaba montando cuando llegaron los primeros chicos, imagínense. Ellos llegaron ya cubiertos de lodo y con jorongos para taparse del frío. El lugar era boscoso, cercano a un lago. Las clases sociales ahí desaparecieron, ya sea que fueran de las Lomas o de la entonces lujosa Colonia del Valle o de las Barrancas de Santa Fe. Nadie quiso perderse este evento que para muchos recordaba aquel mítico concierto de Woodstock en los Estados Unidos. La fila de autos era inmensa, de varios kilómetros. Muchos prefirieron abandonar sus vehículos y acercarse caminando. Para la mañana del sábado 11 se estima que había cerca de 20,000 personas. Para las 4 de la tarde superaban los 150,000. Algunas estimaciones dicen que en Avándaro se reunieron más de 300,000 jóvenes y otros dicen que llegó al 500,000. El recuerdo del conflicto estudiantil del 68 estaba muy fresco, por lo que los organizadores intentaron que todo transcurriera en armonía. Hubo clase de yoga y ecología. Varios grupos previos hicieron lo suyo para ayudar a pasar el rato. Hasta se tocó la ópera de Tommy de The Who. Pero aún así, las horas previas fueron de tensa calma. Un contingente de soldados se apostó cerca de las carpas donde estaban los artistas y varios más se infiltraron entre el público, atentos a todo lo que pasara, a todo lo que sucediera. Incluso un helicóptero sobrevoló el lugar
a muy baja altura, aunque solo arrojó propaganda. A las 11 de la noche, los Duk Duk subieron al escenario. La gente se arremolinó para verlos. Hubo varios desmayados. Armando Nava, vocalista de la agrupación, tomó el micrófono llamando a la calma. Vamos a pedir, por favor. Hubo una chica que perdió el conocimiento y que fue pasada mano con mano sobre el público. Él, con autoridad, le dijo: no se pasen de lanza con ella, y así la llevaron al servicio médico. No hubo muertos, pero sí muchos intoxicados, y la mayoría por estupefacientes. La gente en su casa estaba escuchando la transmisión gracias a Radio Juventud. Varias cámaras registraron lo que sucedía, pues Luis de Llano planeaba hacer un programa especial de televisión. Después de los Duk Duks salió el epílogo y la División del Norte. Fue en esta actuación cuando los reflectores se dirigieron a una joven que bailaba encima de un camión despojándose de sus pantalones y una ceñida playera blanca, la famosa encuerada de Avándaro, cuya identidad no se supo hasta muchos años después. Ella es la encuerada de Avándaro, de Avándaro. Hay registros que después del festival fue localizada e interrogada por la policía. La encuerada de Avándaro se convertiría en un símbolo de liberación femenina, aunque también de la inmoralidad del festival. Pero no nos adelantemos. De la división siguió Tequila, y después una de las bandas más populares de la época, Peace and Love, que tocaron dos de sus grandes éxitos, Marihuana y We Got the Power, que se tradujo como Tenemos el Poder. Miles y miles de jóvenes gritaron: ¡tenemos el poder! Tenemos el poder, tenemos el poder. Se dice que el gobierno se puso en alerta en ese momento. ¿Poder? ¿Los jóvenes gritando que tienen el poder? Lo peor fue cuando el vocalista de Peace and Love, en pleno éxtasis musical, gritó: ¡Chinga su madre que lo cante! Ahí la transmisión de radio dejó de sonar. Ese momento fue un antes y un después. Un parteaguas en nuestro país, la mentada más cara de nuestra historia. A partir de ahí se orquestó una campaña de desprestigio hacia el festival. Degenere, drogas y sexo era lo que se leía al día siguiente en los diarios nacionales. Semanas y semanas de estigmatizar a la juventud. Pero en Avándaro, el festival siguió aunque con muchos problemas. Cuando tocó el turno de El Ritual, ya se habían apagado la mayoría de las luces por un problema con la planta eléctrica. Muchos acusan de sabotaje y tuvieron que tocar alumbrados con focos de casa. La gente comenzó a desesperarse y trataron de trepar al escenario, causando que se tambaleara y casi se cayera. También se subieron a la torre de sonido y los organizadores tuvieron que parar el concierto para que el público regresara a su lugar. Olas de gente se empujaban hacia el frente hasta que se restableció la energía eléctrica. Siguió Bandido, Los Yaquis, Tinta Blanca, El Amor, y al final, ya con la luz del domingo, subió Three Souls in My Mind, que a la postre se convertiría en el Tri. Cabe mencionar que mientras todo esto ocurría, Javier Batis manejaba en carretera tratando de llegar a Avándaro, pues se arrepintió de no haber participado y quería estar a como diera lugar. No pudo hacerlo. Se quedó a pocos kilómetros de ahí, bloqueado por los autos que estaban estacionados. Cuando todo terminó, los miles de jóvenes supieron que habían sido testigos de algo muy grande, aunque no sabrían qué era hasta días después. El presidente prometió 500 autobuses para regresar a los jóvenes a sus casas, aunque muchos dicen que nunca llegaron. La mayoría regresó a pie, mojados, enlodados, pero felices, abrazándose de haber estado ahí. Generalmente ahí acabaría la historia, pero no es el caso. El gobernador del Estado de México, Jan González, fue acusado de promover la degeneración con los jóvenes, acabando así sus aspiraciones presidenciales. La carrera de autos, que era el pretexto de esta reunión, no se llevó a cabo ni ese día ni nunca más. Luis de Llano regresó a sus oficinas cargado de material y grabaciones que le fueron confiscadas y enviadas a una bodega en Tijuana. Esa bodega se incendió sospechosamente. Los directivos y locutores de la radio que transmitieron el festival fueron suspendidos de sus actividades. La revista Piedra Rodante, la principal publicación de rock, fue clausurada, pero los músicos y rockeros se llevaron la peor parte. Ningún empresario quiso contratarlos jamás. Unos más se dedicaron a la balada, como es el caso de La Revolución de Emiliano Zapata, y otros fueron perseguidos. Algunos incluso tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Avándaro, el fin de una era. El episodio más brillante y a la vez más oscuro del rock mexicano. Un fin de semana que lo cambió todo. Absolutamente todo. Soy Jesse Cervantes. Quédate conmigo.